por acá. Sí, estamos viendo tu pantalla. Vale, vale, buenísimo. Listo. ¿Qué otra prueba es importante? Pues ya estamos. El audio está bien, el video también. No, ya estamos perfectos. A las 4 le doy inicio a esta reunión. Ah, vale, está. Buenísimo. Hola, listo. Y tenemos el correo de todos, el correo de talentos de todos. A ver, lo que pasa es que no sé cómo, no sé si son distintos requerimientos, pero Carlos me pidió uno que es Acceso a las entradas. ¿Se me Te escucha? escuchas como cortico. Recording in progress.
Ahí está este para los dos. La reunión, ¿no? Sí. Recording in progress. Solís, ¿me puedes escuchar? Hola Natalia, sí te escucho. Sí. Buenas tardes. Sí, creo que ya podemos ir iniciando porque también estamos transmitiendo en vivo desde LinkedIn. Ya son las Perfecto, 4. ¿Te perfecto. parece que doy una breve introducción y te doy el paso? Por favor, muchas gracias. Ok. Buenas tardes con todos. Los saluda Natalia Nieri del área de marketing de Perú Business Network. Y en representación de mi equipo, me complace darles la bienvenida a nuestro Cyber Talk que hemos organizado junto a nuestros aliados en ciberseguridad, Grupo Micronet. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles a todos por el tiempo y su participación en este evento. Asimismo, comentarles que en esta oportunidad vamos a tener una presentación a cargo de José Luis López, quien es líder regional de la unidad de servicios profesionales en Grupo Micronet. Asimismo, en esta ocasión nos va a estar ayudando a descubrir cómo aplicar una estrategia de ciberseguridad que aumente tu resiliencia y complemente tu seguridad defensiva. Posterior a ello, también les comento que vamos a realizar una ronda de preguntas. Sin embargo, pueden ir dejándolas a medida que avance la presentación. Y antes de finalizar, también vamos a estar realizando una pequeña dinámica donde sortearemos un premio sorpresa, así que espero que se mantengan conectados hasta el final. Y bueno, sin más que agregar, le cedo el espacio a José Luis para que pueda dar inicio al webinar. Perfecto, Natalia, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Por favor, me confirman. Sí, te vemos bien, José Luis. Vale, excelente. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos a este interesante espacio. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por dejar de lado lo que están haciendo y concentrarse un poco para que sigamos aprendiendo de este mundo que cada vez nos sorprende más, el mundo de la ciberseguridad. Quiero empezar por hablar un poco acerca de lo que va a ser la presentación de este webinar. Voy a compartir mi pantalla a continuación para que entremos en materia. Y comentarles que, como bien lo decía Natalia, pues nosotros somos el grupo Micronet, estamos a nivel Latinoamérica en muchas zonas del continente, desde México hasta Chile. Somos un aliado en ciberseguridad de carácter mayorista y nos concentramos mucho en lo que tiene que ver, pues obviamente, con nuestro portafolio de ciberseguridad, porque es el único portafolio que manejamos. Lo que nos ha permitido, pues obviamente, generar una especialización y una profundización en los temas de ciberseguridad de las pocas cosas que hemos desarrollado que queremos compartir con ustedes en esta tarde. Muy bien, teniendo eso en cuenta, vamos entonces a avanzar y quiero empezar a hablar para que ustedes abran su mente y su entendimiento. Yo sé que tenemos público muy variado, que hay personas que conocen demasiado de ciberseguridad, otros conocemos menos, otros estamos en un nivel intermedio. No queremos nosotros ser los expertos en la materia. Lo que queremos es entregar un mensaje, entregar algunas herramientas que pueden ser positivas para ustedes y que realmente puedan ayudarles a mejorar su proceso de resiliencia, su proceso defensivo de ciberseguridad y su proceso también ofensivo de ciberseguridad. Empiezo citando a este señor que se llama Stefan Napo. Yo creo que ustedes lo conocen. En 2018 fue muy reconocido y muy famoso. Y nos dice una frase de sus frases célebres, que tiene muchas, que dice:
Si crees que lo sabes todo sobre ciberseguridad, entonces esta disciplina probablemente no te fue bien explicada. Qué interesante frase. Qué interesante frase porque nos lleva a pensar que a pesar de que conocemos mucho en temas de ciberseguridad, aún nos falta camino por recorrer. Y creemos desde Micronet que nunca vamos a cerrar ese camino porque todos los días hay amenazas de día cero, hay vulnerabilidades nuevas, hay nuevas modalidades de ataque, el phishing, el smishing, el vishing se convierten en algún inning y entonces esto sigue creciendo y esto sigue avanzando. Para las personas que no conocen, este referente, Stefan Nepo, es un directivo de ciberseguridad, que es el vicepresidente de uno de los grupos más importantes a nivel europeo, que es el CEP, y fue nombrado en 2018 como CISO del año. Así que tenemos mucho que aprender de este referente. Y en ese seguimiento y en ese continuo, pues obviamente aprendizaje, quiero que empecemos nuestro proceso de webinar con una sensibilización. La sensibilización la vamos a tocar a partir de estadísticas que voy a avanzar muy rápido. La fuente de estas estadísticas es el informe Verizon de BIR del año 2023 que salió a inicios de este año y que nos muestra un poco las tendencias de ciberseguridad a nivel mundial. Y justo por eso quiero compartir con ustedes estas estadísticas generales de ciberseguridad desde el lado defensivo. Es decir, lo que puede llegar a pasarnos a nosotros como defensa, ¿de acuerdo? Como Blue Team, como equipo defensivo, y lo que los cibercriminales pues obviamente han hecho en los últimos tiempos. Básicamente quiero empezar mostrándoles a ustedes que hemos tenido un incremento histórico realmente alarmante en los ciberataques en el mundo. Vean ustedes que en 2017 estábamos bordeando por debajo del 1%, en 2019 ya subimos al 1% y hoy estamos por encima del 4% del total de las empresas. Podríamos decir que a nivel mundial han sido ciberatacadas. Así que, como se dan cuenta, esto es una curva que no cae, sino es una curva ascendente. El incremento histórico porcentual de ciberataques en el mundo va en ascenso. Y va en ascenso porque la información cada vez es más importante, cada vez es un recurso más importante para las compañías, pero también es un recurso que sirve para la extorsión, que sirve para la estafa y que se hace muy apetitoso para los ciberdelincuentes que son los que están del otro lado. Veamos, por ejemplo, cuáles han sido los vectores más usados en los últimos años y cuáles han sido las formas de intrusión. Empecemos por algunos vectores. Por ejemplo, miren ustedes esta estadística. El 83% de los ciberataques a nivel mundial han sido causados por actores externos. Y mucha gente todavía dice, no, es que los ciberdelincuentes ya no quieren romper el firewall. Es que a los ciberdelincuentes ya les es más fácil hacer una campaña de phishing. Es que a los ciberdelincuentes les es más fácil pagarle a una persona que está dentro de la compañía para que haga espionaje. Todo eso es cierto. Pero dense cuenta que las estadísticas todavía nos muestran que los ataques externos, los ataques que están fuera de nuestro perímetro y perímetro extendido, siguen teniendo una preponderancia importante. Esto aquí nos llama a que nuestra ciberseguridad defensiva tiene que seguir robusteciéndose día tras día. Tenemos infraestructuras, esos son seres vivos, mis estimados. ¿Por qué digo que son seres vivos? Porque cada vez que tú configuras algo, das acceso nuevo, creas credenciales, reconfiguras algo en tu infraestructura, esa infraestructura cambia y entonces al cambiar puede abrir brechas o puede abrir vulnerabilidades que serán el camino para que estos actores externos puedan actuar. Así que primera invitación que nos da esta estadística, la ciberseguridad defensiva debe ser importante en nuestras compañías. Segundo vector importante, el 74% de los ataques involucran elementos humanos, bien sean hackers maliciosos externos o bien sean personas dentro de la institución. Allí está el elemento humano totalmente concentrado. Miren ustedes que el 49% de los ataques tiene involucrado el robo de credenciales. Y me parece todavía inaudito cuando tú vas a hacer auditorías a alguna empresa, alguna compañía, y definitivamente te das cuenta que hay personas que se prestan los usuarios, que hay personas que no cambian su clave con frecuencia, que hay personas que colocan claves genéricas. No es momento para que nosotros tengamos ese tipo de brechas. Nosotros mismos nos abrimos esos espacios que no son adecuados. Y cierro diciendo que el 23% de los ataques ha involucrado ransomware. Entonces dense cuenta que el ransomware viene también ascendente. Muchas veces nosotros creemos que el phishing, el ransomware, el malware, son temas que ya están pasando de moda y en cierto sentido sí, pero todavía son elementos muy usados, al igual que la denegación de servicio, los ataques de fuerza bruta,
por personas sin escrúpulos, que son los hackers maliciosos. Muy bien. ¿Qué formas de intrusión han tenido éxito en los últimos tiempos? Pues básicamente el robo de credenciales tiene una tasa de éxito del 45%, el phishing tiene una tasa de éxito de más o menos el 15%, y la explotación de vulnerabilidades que no están parchadas, porque aquí se refiere a vulnerabilidades no parchadas, tiene aproximadamente un 15% también de tasa de éxito. Veamos un poco los avances que les dije, pero básicamente quiero que ustedes se queden con esta última frase. El efecto financiero en el 95% de los casos para las empresas que fueron atacadas fue abrumador e irreparable. Y el 45% de ese 95%, que estamos hablando de pymes, de emprendedores, de empresas medianas, no se pudieron reponer al ciberataque, no se pudieron reponer a las demandas o a los procesos legales que se vinieron en su contra por perder información confidencial. Entonces tengamos mucha precaución porque siempre será más costoso reparar un ciberataque que prevenirlo. Siempre será más costoso reparar un ciberataque que prevenirlo. Muy bien. Veamos rápidamente algunas otras estadísticas. Actores involucrados, como les digo, los externos son la mayor parte. La motivación principal de este delito, pues obviamente es el tema financiero. Y las empresas que más se lucran con este tipo de ataques son el crimen organizado, muy activo en Deep y Dark Web. Más adelante vamos a hablar un poco de ese tema. Los usuarios finales que por error o por errores misceláneos que llamamos por errores infantiles nos abren brechas. Y ahorita, pues con todo el tema de las guerras, en este momento toda la parte de nación y de Estado, pues está cobrando gran preponderancia. Las modalidades de delito más usadas son la denegación de servicios, el ransomware, toda la parte de robo de credenciales, el pretexting, el phishing y, como les decía anteriormente, la explotación de vulnerabilidades. También es importante entender que los vectores más vulnerados son las aplicaciones web. Mucho cuidado aquí con el desarrollo seguro, mucho cuidado acá con no hacer procesos de ética del hacking continuo, códigos, análisis de código, código dinámico, estático, bueno, todo ese tipo de cosas. El email, todo lo que tiene que ver con suplantación de CEO, phishing, tengan mucho cuidado con eso. Descuidos y pues todos los ataques de puerta trasera y demás que se dan también por temas de fallas en los desarrollos. La información que más se pierde, la información que más se pierde es información de tipo personal. La otra información que más se pierde son información de credenciales y está cogiendo mucha fuerza toda la parte de historiales médicos. Créanme que cuando un ciberdelincuente tenga su historial médico va a ser muy sencillo que pueda obtener algún tipo de beneficio de usted, so pena de que revele su historial médico que puede llegar a ser comprometedor. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros celulares, con las transacciones que hacemos, porque esto realmente genera grandes problemas a nivel de pérdida de información. Cerramos esta parte de todas las estadísticas de ciberseguridad mostrando de pronto cómo el tema de negación de servicios ha tenido una variabilidad, pero llegó a un pico por acá y sigue en aumento. Tenemos temas de ingeniería social que siguen siendo no despreciables. Tenemos básicamente aquí temas de intrusión que llegaron aquí a un declive cuando el social engineering subió, pero otra vez están tomando fuerza. Los errores misceláneos que nuestros usuarios nos abren, por eso es importante capacitarlos, por eso es importante mantenerlos al día. Los accesos privilegiados, si se dan cuenta, antes vendían por la tasa del 20, casi bordeando un 40, pero ya las empresas han tomado más conciencia de esos accesos privilegiados y se ha reducido casi hasta el 2%. Y hay algunos otros patrones de ataque pues, que han sido realmente mitigados por todo el tema de concientización de ciberseguridad. Es por eso que en Micronet creemos básicamente que debemos trabajar la ciberseguridad por capas. Capas que están diseñadas bajo el modelo OSI, que tiene básicamente un nivel físico de protección, un nivel de enlace, un nivel de red, el nivel de transporte, los niveles de sesión, los niveles de presentación y el nivel de capa de aplicación. Y en Micronet, ¿cómo entendemos esto? Pues básicamente lo entendemos de la siguiente manera. Mucha atención, por favor, con este gráfico. Nosotros tenemos aquí todos los que trabajamos en ciberseguridad una data. Y esa data es a la que nosotros queremos defender. Cuando yo les hablo de que esa data es a la que nosotros queremos defender,
Me refiero a que generalmente nosotros trabajamos una postura defensiva en la ciberseguridad. Y esa postura defensiva en la ciberseguridad lo que nos permite es que a través de la compra de algunas herramientas, de la adopción de algunas buenas prácticas, de la implementación de algunas normas, de los benchmarks de algunos de los frameworks más importantes, entonces nosotros podamos asegurar toda esta data. Y entonces entendemos el primer concepto que es la ciberseguridad defensiva, entendiendo como ciberseguridad defensiva todas aquellas protecciones que nosotros colocamos en las diferentes capas que tenemos acá para que protejan y cuiden esa información. Esa es la ciberseguridad defensiva. Si ustedes se dan cuenta, el vector de ciberseguridad defensiva funciona desde la data hacia afuera, porque lo que hacemos es colocar protecciones en cada capa de seguridad pensando y proyectándonos a que si de pronto por aquí hay un actor externo que esté fuera de nuestro perímetro y nos quiere lanzar un ataque a nuestro perímetro, pues le sea difícil penetrar todas estas capas hasta llegar a la data, o que también le sea difícil hacer movimientos laterales para poder hacer penetración por movimiento lateral, o que le quede también muy difícil penetrar capa por capa hasta llegar a la data. Y por eso le llamamos defensiva, porque lo que yo hago es que protejo, cubro, cuido todas las capas de seguridad con diferentes herramientas, frameworks y con diferentes pues, procesos que se implementan. Esa es la ciberseguridad defensiva como tradicionalmente se conoce. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de cómo aplicar una estrategia de ciberseguridad. Mucho cuidado porque vamos a hablar de las estrategias de ciberseguridad. ¿Para qué? Para aumentar la resiliencia. Es un término actualmente muy usado, pero que pocas personas comprenden a plenitud. Aumentando tu resiliencia y complementando tu seguridad defensiva. Nuevamente quiero agradecerles, ahora sí es el espacio para presentarme, soy José Luis López, soy el líder regional a nivel Latinoamérica de todo lo que es la unidad de servicios profesionales de Micronet, donde trabajamos lo que tiene que ver con ciberseguridad defensiva, pero también nos hemos especializado mucho en la ciberseguridad ofensiva. Y en esta tarde, en este espacio, tengo como objetivo compartir con ustedes una estrategia que puede que ustedes hayan desarrollado por completo, puede que ustedes hayan desarrollado una parte, puede que ustedes hayan desarrollado diferentes partes en diferentes aspectos, y sin querer decirles que esta estrategia es la única que funciona, o sin querer decirles que esta es la estrategia que ustedes deben implementar en sus compañías, queremos mostrarle una estrategia de ciberseguridad a aquellas empresas que no conocen muy bien su nivel de madurez en ciberseguridad, a aquellas empresas que están empezando en el proceso de la ciberseguridad o a aquellas empresas que ya han avanzado en el proceso de ciberseguridad. Y queremos mostrar esto a partir de un framework, de un desarrollo en el cual nosotros creemos que al seguir paso a paso, pues podemos llegar a tener una resiliencia muy alta y un apetito de riesgo muy bajo. Para las personas que no conocen qué es el apetito de riesgo, lo vamos a trabajar más adelante en el proceso. Pero lo que nos ocupa es analizar esa estrategia para que ustedes aumenten la resiliencia y aumenten su seguridad defensiva, complementándola con algunos procesos de validación a nivel de seguridad ofensiva. Y entonces empiezo a mostrarles básicamente acá el framework que hemos desarrollado, espero que sea visible para todos. Entonces, hemos detectado que a nivel de controles, vámonos un poco los que conocen de ISO 27001, allá al anexo A, donde nos habla de algunos controles. Inicialmente los controles en la ISO 27001 eran 114, en la versión 2022 se cambiaron a 93. Entonces, vámonos a esos controles que nosotros implementábamos con la norma ISO. Y entonces podemos darnos cuenta que hay controles que se llaman básicos. Básicos es porque es lo mínimo que necesitas para protegerte, y básicos también porque no son difíciles en su implementación. Y por otro lado tenemos controles que son avanzados, entiéndase como control esa figura que me ayuda a mitigar un riesgo. Entonces, para tener un control, debo tener claro cuál es el riesgo que mitiga ese control. Y para poder tener claro el riesgo, debo tener muy claro la amenaza. ¿Perfecto? Entonces, dense cuenta que esto es un trabajo de trasfondo. Yo debo tener en cuenta mis riesgos para poder entender cuáles amenazas que hay afuera pueden explotar ese riesgo, y para poder mitigar el impacto que puede tener ese riesgo en mi organización, entonces yo coloco un control, o coloco una buena práctica, o coloco una herramienta, o coloco una persona, o coloco un proceso.
Recuerden que la ciberseguridad tiene una tríada, pero no me refiero a la tríada de la información, me refiero a que la ciberseguridad trabaja en tres partes fundamentales: personas, procesos y tecnología. Muy bien. Entonces, en este framework vamos a ver algunos controles que son básicos y avanzados. Los clasificamos en primera instancia por organización y riesgos, que es la parte básica de lo que debemos desarrollar. Luego vamos a ver algunos temas de protección básicos. Luego vamos a ver algunos temas de detección, respuesta y resiliencia, que aquí es donde estamos ganando la batalla hoy en día, porque esto nos vuelve un poco más proactivos y nos vuelve un poco más ofensivos. Y luego vamos a ver a nivel de protección algunos temas avanzados y algunos temas de detección y respuesta también avanzados. Como vamos a hablar de estrategias de ciberseguridad, pues lo que queremos con la implementación de estas estrategias es tener una cultura organizacional o una empresa que sea culta a nivel de ciberseguridad. Perfecto. Voy avanzando entonces y vamos a ver uno a uno y voy a dejarles el desglosado lo que compone cada uno. Veamos la organización y riesgos. A nivel de organización y riesgos tenemos un primer control que debemos establecer y es la estrategia de negocio y la organización. De nada sirve que tú implementes muchas cosas si tu implementación, si tu estrategia de ciberseguridad no está atada a lo que es la estrategia de negocio de tu organización. Todos los procesos de ciberseguridad deben estar atados a la estrategia de negocio de la organización que representas, por lo cual debemos tener muy claras las prioridades de esa organización respecto a la ciberseguridad. Ahí también vamos a definir un poco cuál es el riesgo que la empresa quiere asumir en temas de ciberseguridad, porque hay riesgos que se pueden medir y hay riesgos que se pueden asumir, y ese asumir el riesgo es lo que nosotros llamamos el apetito de riesgo de las compañías, y es la capacidad que tienen las compañías de asumir cierto porcentaje de riesgo controlado. Entonces, lo primero a nivel de estrategia es que tienes que alinear tu estrategia de ciberseguridad con los procesos y las prioridades de la organización. Lo segundo que tienes que hacer para que tu estrategia de ciberseguridad funcione es organizarla, porque a veces no sirve de mucho empezar a atacar el endpoint, luego empezar a atacar el perímetro y a robustecerlo, luego empezar entonces por los servidores. Se necesita que haya un proceso, una organización que ojalá sea incremental, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para que tú puedas tener una estrategia de ciberseguridad que funcione. Y lo tercero que debes hacer aquí en la estrategia de negocio y organización es definir las normas. ¿Bajo qué normas estás regulado? ¿Cuáles son esos compliance que tú obligatoriamente debes cumplir? Y cómo, de acuerdo a la organización y al sector al que pertenezcas, la estrategia de ciberseguridad va a responder a esas normativas que tú tienes que cumplir. Es entonces la primera parte. Ciberseguridad, estrategia de ciberseguridad que no esté alineada a la filosofía corporativa, no funciona. Estamos haciendo trabajo como islas. Lo segundo que debes hacer en tu estrategia, que es bien importante, es hacer un diseño de tecnología y una gestión de activos. Y esto parte mucho del PETI. No sé si ustedes estén allí conectados con lo que es el PETI, pero es el Plan Estratégico de Tecnología e Información, toda la parte de gerenciamiento de tecnología. La ciberseguridad debe estar amparada por esa sombrilla de tecnología, aunque debe ser independiente, porque no puede ser juez y parte, pero debe tener ese diseño, esa estructura que nos permita, pues obviamente, hacer toda la gestión de la ciberseguridad. Y en esa estrategia entonces planteamos que haya un diseño tecnológico y que haya un diseño de tu estrategia de ciberseguridad, que haya un apetito de riesgo definido y que pues obviamente la estrategia de ciberseguridad responda a lo que tu organización quiere proteger, quiere cuidar y ve como más valioso. Muy bien. Y en el 2.2 es muy importante, y de esto nace la ciberseguridad, que exista una gestión de activos, que exista un proceso de inventario de los activos de información, y que ese proceso de activos de información esté categorizado de lo que nos importa menos a lo que más nos importa, las joyas de la corona. Definir muy bien cuáles son esos activos que yo necesito cuidar a toda costa. Lo tercero que es importante en una estrategia de ciberseguridad es que hagas una gestión de ciberriesgos. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo primero, lo que les dije anteriormente, si ustedes conocen qué riesgos tienen, porque tienen una matriz de riesgos y tienen una matriz de activos ya levantada, entonces lo que vamos a hacer es, a partir de esos riesgos que yo ya sé que tengo, analizar cuáles son las amenazas que me pueden afectar. Y cuando ya tengo yo esas amenazas detalladas,
Entonces empiezo a gestionar y a priorizar los riesgos, tanto de la institución como los que yo puedo llegar a detectar a nivel interno de otras áreas, por ejemplo, de proveedores, por ejemplo, de la cadena de suministro. Y lo tercero que tengo que hacer, y es recomendable, y casi ninguno de nosotros lo hacemos, es que hoy en día en el mercado hay unas pólizas de ciberseguro que nos amparan en dado caso que nosotros seamos víctimas de un ciberataque. Gestionemos también esas pólizas de ciberseguro, nunca sobran. No son económicas, pero ayudan mucho cuando un proceso de ciberataque realmente se da y nos logran penetrar y bueno, viene todo ese proceso tan traumático que es un secuestro de información o, o una exfiltración de datos. Entonces, mucha atención ahí porque podemos también tener asegurado nuestro tema de ciberseguridad con una póliza de ciberseguro. Avancemos un poco a lo que tiene que ver con la cadena de suministro y en tu estrategia de ciberseguridad básica no puede faltar la identificación clara de tus proveedores tecnológicos y de todos tus proveedores. Tú debes tener muy claro quiénes son esos proveedores, cuál es su nivel de resiliencia, qué apetito de riesgo tienen. Y en segundo lugar, perdón, del punto 4, evaluar continuamente a esos proveedores. Los ataques de hoy a empresas grandes no se han dado porque llegan directo por las empresas grandes, sino por los proveedores pequeños que son débiles a nivel de ciberseguridad y por ese hackeo que hay con ese proveedor débil, en algún punto encuentran que hay conexión con nuestra infraestructura, con nuestro perímetro y por ahí el ciberatacante por la empresa pequeña llegó a la empresa grande. Entonces tengamos mucho cuidado. Estos son los controles básicos a nivel de organización y riesgos. Si los tienes implementados, maravilloso. Si te falta implementar algunos, igual de maravilloso. Lo que tiene este webinar para dejarte es que hay un camino por recorrer y hay una estructura por desarrollar. Vayamos un poco a la parte de protección y miremos algunos elementos básicos. Aquí vamos a hablar de la protección del Wi-Fi, que seguiría como en el orden lógico de lo que venimos planteando. Luego, toda la parte de protección de dispositivos y sistemas y el correo electrónico. Estas tres fases sería ideal que las trabajemos de forma paralela, no primero una y luego la otra, sino que lo trabajemos de forma paralela. Y la pregunta es, ¿cómo puedo proteger yo mi Wi-Fi? Bueno, haz una segmentación de la red corporativa. Configura muy bien tu red inalámbrica. Establece políticas para visitantes y políticas de redes abiertas. También entonces, por ejemplo, realiza una conexión o realiza un ethical hacking o realiza un proceso de validación que te permita entender cómo están tus redes Wi-Fi a nivel de ciberseguridad. Pero trabaja de forma paulatina también todos los dispositivos y los sistemas. Trabaja, por ejemplo, en las políticas de uso responsable de dispositivos, llámense celulares, portátiles, tablets, lo que tenga tu equipo. Trabajen también mucho el control de inventarios de estos dispositivos móviles. Es muy importante para la empresa saber cuál es su parque informático, cuántos portátiles, cuántos computadores fijos, cuántas personas trabajan en casa, cuántos están autorizados. Eso es súper importante. Controlen todo el tiempo el anti-malware, tanto en sus dispositivos endpoint como en el perímetro. Y siempre tengan implementado un firewall local. Los cortafuegos son importantes y han sido digamos, una parte que ha ayudado a salvaguardar la información en ciertos ataques de ciertas compañías que tenemos conocimiento. Y en todo tiempo, mis estimados, en todo tiempo, en la medida que te sea posible, si lo puedes hacer mensualmente, bimensual, trimestral, análisis de vulnerabilidades, queridos. Porque de nada sirve tener todas esas defensas puestas si nosotros no comprobamos que las defensas hacen lo que tienen que hacer. Entonces es muy importante el tema de análisis de vulnerabilidades. Y para el tema del correo electrónico, pues coloquemos soluciones que nos ayuden a blindarnos del anti-spam. Soluciones que nos ayuden a reconocer cuando los correos son phishing y los filtren. También, por ejemplo, pongamos medidas anti-spoofing. Pongamos medidas de cifrado de información y backups de correos electrónicos que nos permita restablecer las cuentas en dado caso de caída. Hagamos ejercicios de phishing focalizado a las diferentes personas que hacen parte de nuestro equipo. Esos frameworks, esas cosas que desarrollamos nosotros a nivel de validación son más importantes incluso que la misma defensa. Porque si yo valido que la defensa está funcionando, estoy logrando demasiado. Veamos otros niveles de protección también básicos. Hay que proteger, mis estimados, los datos.
Entonces, ¿qué protección de datos tenemos almacenada? Hay que identificar muy bien cuáles datos tenemos almacenados y cuáles son más importantes. Establezcamos protección a nivel de data loss prevention. Qué importante es tener un sistema que me evite la fuga de información, un sistema que me evite que las personas envíen información confidencial por correo electrónico, que evite tomar fotografías, que evite que las personas envíen por su WhatsApp información confidencial. Qué importante es que la información no salga a nuestro perímetro. Miren que también es importante que ustedes tengan una gestión de claves. Es muy importante que tengan claves cifradas, que tengan accesos bien estipulados, que este mismo DLP en acción con esta llave cifrada le diga a usted qué usuario está intentando entrar de forma recurrente a un lugar donde no tiene permiso y haga ese análisis de comportamiento para que ustedes puedan entender muy bien cómo su estrategia de ciberseguridad se complementa bien el DLP y el cifrado de claves. Hagan una segmentación, no le permitan a todo el mundo ingresar a todo. Traten de no usar usuarios privilegiados o esos usuarios privilegiados también que tengan ciertas restricciones a lugares donde ellos no deben estar, pero tratemos de no ser tan amplios con los permisos. Hagamos toda la parte de anonimación de datos, traten de que los datos siempre estén de una forma resguardada, que estén encriptados en la medida de lo posible, que no sean de fácil acceso para las personas. Y tratemos siempre de hacer todo lo posible para cumplir y alinearnos con las regulaciones de privacidad que en su país pues rijan y en su sector que también rijan. Importante también que protejamos los accesos web, las páginas web. Entonces, para eso lo primero que recomendamos en esta estrategia es que si no tienes en este momento un WAF o un firewall de aplicaciones, pues empieces a pensar en la implementación de un WAF para proteger esos accesos web que tenemos al público. Hagamos también todo el tema de protección de denegación de servicios. Hoy en día hay muchas herramientas que te permiten hacer anti-DDoS, o son herramientas que evitan que tú tengas un proceso de denegación de servicios. Hagan, por ejemplo, uso de protocolos seguros en aplicaciones web. Entonces no repitan usuarios, no permitan que los usuarios se presten el usuario uno a otro. Aunque esto es más público, traten de que sus sistemas detecten comportamientos anómalos, conexiones anómalas. Tratar de hacer que esas conexiones sean un poco más inteligentes. El uso de los protocolos seguros para aplicaciones web es súper importante, al igual que la protección que hoy tenemos, por ejemplo, con el reCAPTCHA para los temas de bots, para entender que usted es una persona la que está interactuando y no es un bot que puede entrar, hacerme algunos escaneos y robarme información de la base con la cual esa página o ese acceso web funciona. Y trabajemos mucho cuando estemos haciendo integraciones con las APIs. Las APIs tienen un modelo de seguridad específico para que en el modelo de conexión de una API con otra no existan brechas y vulnerabilidades, porque si el ciberdelincuente las encuentra, las puede explotar. Entonces trabajemos muy bien en esa parte de seguridad de APIs que es importante. Avancemos con credenciales de acceso. Ustedes ya saben que las credenciales de acceso pues se tiene que implementar credenciales de acceso robustas, gestionar muy bien el ciclo de vida de los usuarios. Si hoy una persona ya no labora con nosotros, esos usuarios deben salir. Y también trabajemos mucho el múltiple factor de autenticación. Podemos trabajar el múltiple factor de autenticación por tokens, por códigos, por coincidencia de páginas. Hay muchas maneras de trabajarlo. Lo importante allí es que ustedes busquen un método que sea anti-phishing. El SMS puede ser phishing, el correo puede ser phishing, la llamada puede ser phishing, pero existen otros modelos de múltiple factor de autenticación que son anti-phishing. Si los quieren implementar, busquen un modelo de doble factor de autenticación anti-phishing. Siempre estén trabajando en la gestión de permisos y privilegios, que lo veníamos tocando en el punto anterior. Y a nivel de redes sociales corporativas, mis estimados, hay mucho por hacer. Es importante tener el doble factor de autenticación para las redes corporativas, establecer roles y responsables claros de las personas que interactúan con esas herramientas, trabajar un tema muy de concientización a nivel de marketing, por ejemplo, o a nivel de ventas o las personas que tengan acceso a las redes, para que hagan un uso responsable de esa red y no la usen como su red personal, que no hablen con personas desconocidas de temas que no tienen que ver con nada corporativo, porque pueden estar hablando ahí con el ciberdelincuente y no se dan cuenta, y fácilmente el ciberdelincuente es experto en sacar información, más si es ingeniero social. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y apliquemos hoy en día algo que se llama el monitoreo en la Deep y la Dark Web con takedowns o con el manejo de protección de la marca que nos permite pues obviamente desarrollar
Incluso temas que pueden ser que cuando una persona te nombre mal a ti en una de tus redes sociales, podamos nosotros hacer takedown de ese comentario, manejarlo en interno, pero no dañar la imagen de la compañía. Y también buscar, hoy es importantísimo, buscar qué tan expuesta está mi compañía a nivel de Deep y Dark Web. ¿De acuerdo? Entonces, si tú logras identificar que tu compañía está expuesta en blogs, en news o en fake news de Deep y Dark Web y ves que allí están fraguando un intento de ciberataque en tu contra, pues realmente vas a poder anticiparte a eso. Más adelante va a tocar un poco esa parte. Ahora veamos a nivel de protección, que era el primer vector que vimos, los temas avanzados. Entonces hay que hacer protección eh, ya digamos avanzada a nivel de red y ahí pues básicamente hay que trabajar mucho en una arquitectura segura. Hay que trabajar mucho en la segmentación y microsegmentación de redes a nivel avanzado. Sabemos que muchas de las soluciones que tenemos comparten tráfico, pero es importante segmentar y microsegmentar ese tráfico para que los ciberdelincuentes no puedan rastrear el tráfico y así nos puedan invadir mucho más. Hay que hacer uso de firewalls de red, protección frente a intrusiones, toda la parte de protección, por ejemplo, a conexiones remotas. Solamente las personas que tengan el acceso a VPN autorizado deben estar usándolo. Toda esa parte de políticas es súper importante. No podemos dejar de lado lo que hoy está de moda, el cloud. Debemos hacer que nuestro cloud sea seguro. Mucha gente piensa que solamente con migrarse a cloud ya tiene toda la ciberseguridad lista, pero no hay más error que ese. Así que las políticas de ciberseguridad deben estar muy claras, deben haber frameworks de control de cloud, debe haber una protección para entornos que sean as a service, debe haber protección de datos a nivel de cloud y constantemente en la estrategia que les proponemos debe haber monitorización y vulnerabilidades que hoy en día ya se están sacando para poder analizar la cloud. Ya hoy en día no solamente vamos a la infraestructura on-premise y a los servidores, sino ya se están haciendo procesos de ethical hacking y vulnerabilidades a nivel cloud, que pues son importantes que vayamos implementando. A nivel de dispositivos y sistemas, es bueno que tengas un IDS o un IPS para que detecte cuando hay una intrusión o cuando hay un tráfico anómalo o este tipo de cosas. Hay que hacer guías de bastonado para que obviamente ustedes sepan cómo actuar en los diferentes escenarios en los cuales pueden estar enfrentados a una amenaza. Hay que trabajar la gestión de privilegios y es muy importante que las empresas que estén muy avanzadas en ciberseguridad generen ambientes sandbox, donde constantemente hagan pruebas y hagan emulaciones de posibles ciberataques que realmente puedan ustedes prepararlos mucho mejor de una manera muy resiliente para un ataque real. Esto es vital, lo que voy a tratar acá, el desarrollo seguro. Miren, nosotros tenemos muchas malas prácticas en el desarrollo, porque desafortunadamente los desarrolladores están focalizados para la funcionalidad de la herramienta, pero a veces dejamos de lado la ciberseguridad. Es muy importante hacer análisis dinámicos y estáticos del código cuando somos nosotros los que hacemos desarrollos propios. Hay que evaluar el desarrollo en todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Es súper importante hacerlo de esa manera para que desde el principio evitemos brechas, vulnerabilidades, puertas traseras por donde los ciberdelincuentes puedan llegar. Hay que hacer que las gestiones y que las sesiones de nuestros desarrolladores se caractericen porque son sesiones seguras, que entre sí no se presten los usuarios de desarrollo, que eso pues no pasa en nuestras familias, eso pasa en otros lugares. A nivel de control de acceso, es súper importante la implementación de modelos ya avanzados como el IAM, detectar esos Privileged Access Management, eso es supremamente importante, detectar toda la parte de administración de usuarios, administración de identidades, que es supremamente vital. Y cerramos ya en donde ganamos un poco con todo el tema de detección, respuesta y resiliencia. Entonces, a nivel de respuesta a atacantes, pues es muy importante en control básico que tú tengas desarrollado un protocolo de gestión de incidentes, que ese protocolo tenga claro los roles y que tenga claras las responsabilidades de las personas que van a interactuar. Que esa gestión y resolución del incidente sea sincronizada, tenga una velocidad de respuesta adecuada. Es importante también que dentro de tu estrategia de ciberseguridad a nivel básico en respuesta y resiliencia tengas copia de seguridad y backups, pero con dos condiciones: que estén actualizados y que no estén en el mismo segmento de red donde tienes la parte original.
Nos ha pasado con algunas empresas que hemos asesorado que tenían el backup en el mismo segmento de red que fueron atacados y pues al final se quedaron sin segmento de red y tampoco se quedaron con los backups. Entonces, mucho cuidado con esas situaciones. Y tiene que haber un constante feedback, un constante conocimiento de sus brechas, también de las nuevas amenazas que surgen en el mercado. Ya a nivel de avanzados en detección y respuesta y resiliencia, dentro de esta estrategia proponemos básicamente lo siguiente: hagan una definición de los activos ya no general, sino de los que ustedes consideran que son la joya de la corona para generar máxima protección en esos activos sin dejar de lado los demás. Tengan constantemente, por favor, actualizados sus logs, prendan sus logs de las diferentes herramientas, porque en dado caso que ustedes sean cibersecuestrados o tengan un ataque, los logs van a ser un insumo súper importante para poder hacer investigaciones a nivel forense, que nos van a permitir detectar qué, quién, cómo, cuándo y dónde realizaron ese proceso e incluso si llegamos a detectar el responsable, bien sea un funcionario interno o un funcionario externo, podemos llevar ese análisis forense como prueba y sustento ante una demanda legal. Entonces tengan esos logs encendidos constantemente. Establezcan una monitoreación periódica con los EDR, End Detection and Response, y con los XDR, o sea, los Extend Detection and Response. Es importante que tengamos herramientas que nos alerten de forma proactiva lo que pasa en la red en tiempo real. Ahí de la mano también pueden ustedes colocar toda la parte de gestión de eventos de ciberseguridad con un CIEM, un correlacionador de eventos. Es importante que se tenga. Si no quieren hacerlo ustedes directamente, piensen entonces en colocar un SOC, un Security Operation Center, que de la mano con un Managed Detection and Response o un equipo de administración, detección y respuesta, pues le permita actuar a usted de forma en línea y de forma rápida antes de que pueda realmente ese cibersecuestro generar algún tipo de daño. Capacítese constantemente en temas de gestión de incidentes. Haga o use tecnologías para dar respuesta a los incidentes. Cree un mecanismo de ejecución y control de esos incidentes y sobre todo de respuesta. Tenga claro el ciclo de vida de las vulnerabilidades que ha detectado en sus diferentes procesos y brechas y sobre todo recupérese o trate de recuperarse de una forma rápida a los incidentes que su equipo especializado pues ha podido detectar o sus herramientas han podido detectar. Para eso hay que tener claro los protocolos y las políticas. Teniendo eso en cuenta, pues básicamente cierro con este punto en el cual existen mecanismos que adicional a toda esa estrategia defensiva que les acabo de mostrar, que también tiene un poco de ofensiva, hay unos mecanismos ofensivos que también nos permiten validar que esas ciberdefensas y que toda esa estructura y que todas esas políticas que se están haciendo, pues estén funcionando como se debe. Y básicamente hablamos ahí de una emulación de ataques avanzados. ¿Cuántos de ustedes han hecho emulación de ataques avanzados? Es básicamente que ustedes cogen malware real, ransomware real, aíslan la máquina y le lanzan a sus ciberseguridades defensivas esas muestras reales para ver ellas cómo se comportan. Obviamente en un proceso y en un ambiente totalmente controlado. ¿Cuánto sabemos si el firewall hoy está funcionando? Si a esta hora el firewall está arriba o no. Esas son cosas que no son tan fáciles de detectar a simple vista ni humanamente. Es importante que también ustedes hagan procesos de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades y pentesting de forma continua. La norma nos indica que una buena periodicidad es hacerlo semestralmente, pero ustedes saben que hoy con todos los cambios que tenemos a nivel de ciberseguridad, pues es importante hacerlo de forma trimestral, tener un paneo, ojalá constante, de las situaciones que nos están abordando allí. Traten ustedes de también adquirir servicios de Deep y Dark Web, investigaciones de exposición de su marca en Deep y Dark Web, contraseñas que tengan expuestas, cuentas de correo que tengan expuestas, códigos de tarjetas de crédito, por ejemplo, códigos BIN que tengan expuestos para que ustedes puedan tomar decisiones sobre eso y hacer protección de su marca. Trabajen, por ejemplo, procesos como ingeniería social. La ingeniería social se puede trabajar virtualmente con SMS, correos electrónicos o llamadas de suplantación, pero también, particularmente, nosotros tenemos un servicio de infiltración. Ustedes nos contratan y nos infiltramos en las compañías para ver no solo el nivel de ciberseguridad, sino también la seguridad física. Trabajen mucho temas, ejercicios de red team y blue team, autoatáquense de una forma, pues obviamente profesional y sin propagaciones para que ustedes estén preparados para un momento de verdad que puede ser un ciberataque. Trabajen mucho en tener los logs para poder trabajar análisis forenses si se llegan a requerir. No pierdan de vista la normativa como ISO 27001, todo el plan de seguridad de la información.
el Sistema General de Seguridad de la Información. Si no están muy seguros en qué nivel de madurez de ciberseguridad están, tratemos de trabajar un proyecto especializado de ciberseguridad que se llama PESI, donde usted puede encontrar los gaps que tiene y los puede recuperar. Trabajen mucho en su gestión de continuidad de negocio, en su plan de continuidad de negocio. Trabajen también en su DRP, en su Disaster Recovery Process. Eso es muy importante porque en dado caso que nos hagan un ataque de fuerza bruta de negación de servicios, los servicios no van a quedar del todo, sino que tenga opción de recuperar los servicios vitales de la compañía. Trabajen mucho su gestión de riesgos y sobre todo, y me despido con esta sugerencia, trabajen muchísimo en su equipo humano. Se dice que el equipo humano es el factor más débil, pero bien capacitado llega a ser el factor más fuerte y poderoso. Entonces trabajen mucho concientización, charlas de ciberseguridad. Estas son las certificaciones que a nosotros particularmente nos avalan para poder prestar todos los servicios que anteriormente les mencioné. Y cierro con esta pregunta. ¿Sabes si todas las ciberdefensas que tienes protegiendo tu red funcionan y hacen lo que deberían hacer? ¿O estás esperando a que un hacker malicioso lo descubra? ¿Qué creen ustedes? Entonces aquí llegamos a la parte final del webinar. Oh, miren, nos aparece un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? ¿A quién le gustan los regalos? A mí particularmente me encantan. Y como nosotros queremos que ustedes sepan si sus ciberdefensas hacen o no lo que tienen que estar haciendo, hoy como premio por asistir a este webinar trajimos algo súper interesante para ustedes. Y es que vamos a obsequiar 3 simulaciones de ataques avanzados sin costo, one shot, para las 3 personas de diferentes compañías que me respondan las preguntas que yo voy a hacer. Solo voy a hacer 3 preguntas. Así que le voy a pedir a las personas que están como anfitriones del evento que me ayuden a ver cuáles son las manos que se levantan, porque yo voy a estar aquí haciendo las preguntas con una metodología que traigo para saber quién se hace acreedor de esa emulación de ataques avanzados, que es un proceso sumamente interesante para ustedes. Vamos entonces, sin más preámbulo, a trabajar un poco en esta parte de las rifas, juegos y espectáculos. Antes de pasar allá, quiero saber si hay preguntas. Es el momento de hacerlo antes de que hagamos la rifa. José Luis, en el chat tenemos 2 preguntas. Claro que sí. Sí, la primera sería, ¿cuál es un buen plan de contingencia ante ataques de DOS? Perfecto. Ujú. Hay muchas formas en que tú lo puedes trabajar. Lo primero que puedes hacer es crear una política que evite, pues obviamente, que nosotros mismos expongamos algunas credenciales o algunos objetivos o algunas IPs, incluso algunas cuentas de correo, para que los ciberdelincuentes pues tengan información que no debe ser vista. Eso pasa mucho cuando hacemos desarrollo. A veces en los desarrollos se nos van en el código de fuente correos electrónicos y ese tipo de cosas y por ahí puede empezar el problema. En segunda instancia, importante consultar con un experto una herramienta anti-DDoS. Las herramientas anti-DDoS te permiten tener esa protección total y actuar de una manera muy, muy rápida. Y lo tercero que puedo sugerirte es, ten claro la gestión de los incidentes, el equipo de gestión de incidentes y los protocolos y la articulación de esos protocolos para que tu respuesta ante un ataque de negación de servicios pueda ser lo más rápida posible y evites obviamente que por saturación tus servicios se caigan. Esto es lo que yo te puedo consultar a modo general, pero si tienes una pregunta más profunda podemos hacer una sesión de profundización y ver el caso puntual. ¿Vale? Ya, ok, perfecto. Otra pregunta que también nos comentan es si existen políticas recomendables para mejorar la ciberresiliencia dentro de la organización. Sí, hay muchas políticas y hay muchos frameworks. Hay diferentes formas de verlo, pero de acuerdo a lo que tú necesites, puedes consultar frameworks como por ejemplo el Mitre Attack, que tiene una particularidad para todo el proceso de Mitre Attack. Puedes también trabajar frameworks como por ejemplo el modelo NIST, que también es un framework interesante actualmente en su versión 2. Puedes trabajar modelos como el OWASP 10, que finalmente todos ellos sumados pues te van a permitir generar una resiliencia mucho más alta
al establecer y al implementar pues, los procesos que ellos sugieren. Nunca pierdan de vista ISO 27001 y tampoco pierdan de vista procesos como el DRP, el Disaster Recovery Process, y el plan de continuidad de negocio que nos ayudan también a robustecer estos procesos. Pero sobre todo, tengan claro si las ciberdefensas que ya tienen instaladas sirven y hacen lo que tienen que hacer. Ok, gracias José Luis por aclarar estas dudas. Creo que ya podemos dar pase al sorteo. Vale, buenísimo. Entonces esto va a ser muy sencillo. Mucha atención, Natalia, los que estén allí como anfitriones, por favor, me van diciendo quién levanta la mano de primeras. Yo tengo en mi pantalla una ruleta que tiene 23 temas de ciberseguridad que yo toqué a lo largo de toda la charla. Yo voy a girar la ruleta y voy a hacer una pregunta que tengo en un listado aquí físico para que ustedes, el primero que levante la mano, me responda esa pregunta. Si la responde correctamente, se lleva el regalo. Muy bien. Y pues obviamente Natalia y su equipo estará pendiente de qué empresa fue para que podamos hacer ya una sesión de aterrizaje del regalo. Muy bien. Vamos entonces a girar la ruleta. Gira la ruleta, gira la ruleta. Muy bien, vamos a ver qué tema, qué tema, qué tema. Perfecto. Plan de continuidad de negocio y plan de disaster recovery. Muy bien. La pregunta que tengo a continuación es, denme un segundo, miro mi lista. Perfecto. Mucha atención con esas manitos, mucha atención con esas manitos. Defina qué es un plan de continuidad de negocio. Levanten su mano, el que lo sepa. ¿Qué es un plan de continuidad de negocio? ¿Alguien? ¿Nadie levantó su mano? A ver, todavía no veo a nadie. Bueno, entonces creo que está difícil. Vamos a cambiarla. Rueda la ruleta, rueda la ruleta. Vamos a ver qué pregunta nos sale. Muy bien. Perfecto. Alguien que defina, por favor, qué es un SOC. ¿En qué consiste un SOC? Ya, esa creo que está fácil. Está muy sencilla. A ver, ahí. A ver, allí veo una mano. Sí, de Héctor de Sisotel. ¿Qué tal? Ok, Héctor. Bienvenido, Héctor. Un ¿Qué tal? ¿Cómo gusto está? tenerte por acá. Cuéntanos, ¿para ti qué es un SOC? Ese es el Security Operation Center. Es como Sí, un centro de soporte de seguridad que, por ejemplo, que administra mi centro de, por ejemplo, mi seguridad gestionada. Básicamente eso, mi firewall. En incidencia, ese SOC está atendiéndome las 24 horas. perfecto. Bueno, te ganaste tu emulación de ataques avanzados. Un aplauso. Muy Felicidades, bien, Héctor. muy bien, Gracias. Héctor. Muy bien, perfecto. Estamos en contacto para que podamos avanzar con ello. Muy bien. Sí, no te preocupes. Siguiente pregunta. Ya llevamos uno. Nos quedan dos. Vamos allá. Muy bien. Uy, esta puede llegar a ser compleja. La vamos a cambiar por la 18. Muy bien. Una persona que nos defina qué es un Data Loss Prevention, qué hace y cómo funciona. Un DLP. ¿Difícil? Sí, parece que está un DLP. poco complicado. Ok, ok, ok. Les recuerdo, DLP, Data Loss Prevention o prevención de la fuga de información. Vamos a cambiarla. Bueno, vamos a dejarla de arriba porque esta ya había salido. Muy bien. Una persona que me diga esta pregunta está súper interesante. Y yo lo dije en la charla. La norma ISO 27001 establecía inicialmente una cantidad de controles. Y la norma ISO 27001 versión 2022 cambió ese número por otro.
¿Cuántos controles tenía al inicio la norma y cuántos tiene ahora? Quien me dé esos dos datos se gana la emulación de ataques avanzados. Versión inicial, ¿cuántos controles? Versión actual, ¿cuántos controles? A ver. Arriésguense, arriésguense. Sí, sí, ahí veo una mano levantada. Muy bien. ¿De quién se trata, Nati? A ver, espera. ¿Puedes activar tu micro, porfa? Sí, puedes responder. Ujú. Yo no escucho, no sé si ustedes escuchan. Sí, está con el micro activado, pero parece que no lo podemos escuchar. Ok. Si quiere que nos lo escriba por chat, Sí, también no hay pueden problema. responder por chat. Si tienen pánico escénico. Muy bien. A ver, hay otra mano, creo. Adelante. Uy, muy bien. Aquí Omar da media respuesta bien. Te falta la otra respuesta, Omar. Ya. Uy, Natalia se acercó. Omar ya la Sí. dio completa. 114 antiguos y actualmente 93. La persona que dijo 113 y 93 estuvo cerca. Muy bien. Entonces el punto es para Omar Machuca. Muy bien, Omar. Te has ganado una emulación de ataques avanzados para tu compañía. Maravilloso. Vamos con la última. Última emulación de ataques. No dejen sobre la mesa $15,000. Por favor, no los dejen sobre la mesa. Muy bien. También lo mencioné mucho en la charla. ¿Quién me puede decir qué es un análisis forense? Pueden responder por chat, ya saben. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, te escuchamos. ¿Qué ¿de tal? quién se trata? Juan, Juan Escate, ¿cómo están? Hola Juan, Juan, ¿cómo ¿qué tal? estás? Muy bien. Mira, sí, un análisis forense. Yo apoyo, a veces hago servicios periciales. Ujú, Un análisis forense es eh, realizar, eh, analizar en este caso un suceso que se ha dado en temas de informáticos, ¿no? Por ejemplo, sí, en el caso de un celular que haya sido usado de repente para realizar algún tema de violencia o delito, un informático forense digital puede percibir evidencia a través de varias técnicas. ujú, Hay varias técnicas, ¿no? Que unas son compradas, otras son libres, para poder juntar toda evidencia, ¿no? Y poder tener correcto. un informe pericial de todo el análisis y de la información recabada, ¿no? Para mí ese es el concepto de forense. Pues está maravillosa tu definición. Felicitaciones. Te has ganado para Felicidades, tu Juan. compañía la tercera emulación de Gracias. ataques avanzados. Muy bien, mis estimados. Ya cierro para darles paso con esta frase. La seguridad siempre es excesiva hasta que no es suficiente. Agradezco mucho a todos por haber estado en este webinar. Le doy paso a nuestras anfitrionas. Cualquier cosa pueden contactarnos por medio de ellas si necesitan alguna asesoría. Fue un gusto compartir con ustedes esta tarde. Felicidades para todos. Muchas gracias, José Luis. Gracias por conectarte, gracias por aclarar los dudas de los invitados y sobre todo también por los premios. Eh, bueno, a todos ustedes recordarles también que vamos a estar compartiendo esta presentación. En caso que requieran una asesoría personal, también pueden contactarnos. Te agradezco, José Luis, por acompañarnos a la sesión y creo que Un por ahora gusto, ya nos Natalia. despedimos y damos por culminado el webinar. Vale. Muchas Gracias a gracias a todos por su todos. asistencia. Fue un placer. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.